Relación entre literatura y cine. La relación entre la literatura y el cine ha sido un tema de fascinación y debate durante décadas. Ambas formas de arte comparten una conexión intrínseca, ya que ambas se dedican a contar historias y transmitir mensajes a través de diversos medios. En este análisis, exploraremos la intersección entre la literatura y el cine, examinando cómo se influyen mutuamente y cómo esta relación ha dado lugar a algunas de las obras más icónicas de la cultura contemporánea. La adaptación cinematográfica de obras literarias. Una de las formas más evidentes en que la literatura y el cine se entrelazan es a través de la adaptación cinematográfica de obras literarias. Desde clásicos como El Padrino de Mario Puzo hasta éxitos contemporáneos como Harry Potter de J.K. Rowling, muchas películas han encontrado su inspiración en las páginas de libros populares. Estas adaptaciones no solo llevan las historias a una audiencia más amplia, sino que también ofrecen a los espectadores una nueva interpretación visual de los personajes y los escenarios creados por los autores. La influencia de la literatura en la narrativa cinematográfica. Además de las adaptaciones directas, la literatura ha tenido un impacto significativo en la narrativa y la estética del cine. Muchos directores y guionistas han recurrido a la literatura en busca de inspiración, adoptando técnicas narrativas y estilísticas de escritores famosos. Por ejemplo, el cineasta Stanley Kubrick fue conocido por su adaptación innovadora de La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, incorporando elementos de la novela que desafiaban las convenciones cinematográficas de la época. La experimentación visual y narrativa en la literatura y el cine. A su vez, el cine ha influido en la forma en que se escribe y se percibe la literatura. Algunos autores han adoptado técnicas cinematográficas en sus obras, utilizando montajes rápidos, cambios de perspectiva y otros dispositivos visuales para contar historias de manera más dinámica. Esta convergencia entre la literatura y el cine ha llevado a la creación de un género híbrido conocido como cine literario, en el que se exploran las posibilidades narrativas de ambos medios de manera simultánea. Conclusiones y reflexiones finales. En última instancia, la relación entre la literatura y el cine es una prueba de la riqueza y la diversidad del arte humano. A lo largo de los años, estas dos formas de expresión cultural han colaborado, competido y coexistido, enriqueciéndose mutuamente en el proceso. Ya sea a través de adaptaciones directas, influencias narrativas o experimentación estilística, la intersección entre la literatura y el cine sigue siendo un campo fértil para la creatividad y la innovación.